El pastor Aarón está a cargo del ministerio de hombres de la iglesia de Victory en Atlanta. Y por eso es que él trajo todo un equipo de puros hombres. Este es el primer equipo de puros hombres. Normalmente todos los equipos que vienen, el 80% son mujeres y el 20% son hombres. Pero este es de puros hombres. I'm telling them that this is the first team, totally men. All the teams that come from Victory, they are 80% women and 20% men. Pero este es completamente hombres. Así que la quinta va a oler rico. The base where you're, it will have a special smell. Yeah. Well, I just wanted to say thank you for having us here and letting us worship with you this morning. Quiero darles las gracias por tenernos aquí y dejarnos alabar con ustedes a Dios. It's evident that the Spirit of the Lord is here this morning. Es evidente que el Espíritu de Dios está aquí con nosotros. And when we were singing that song about you move the mountains, Y cuando estábamos cantando esa canción de que tú mueves las montañas, that song really touches my heart because that is my story, like so many others of you as well in here. esta canción es mi historia y tocó mi corazón porque verdaderamente es mi historia y seguramente es la historia de muchos de los que estamos aquí. So the team that we brought from Victory World Church today is made up of 23 men. Así que el equipo que trajimos de Victory en esta ocasión son 23 hombres. Men from all over the world Son hombres de todo el mundo and all over the United States. y de todos los Estados Unidos. And our church actually is one church in multiple locations. Nuestra iglesia es una iglesia que tiene varios campus. So for some of the men on this team, this is their first time actually ever being together. Así que para muchos de los hombres que están hoy con nosotros es la primera vez que ellos interactúan juntos. And so we are all deeply honored to be able to be here with you today. Así que estamos muy honrados de estar con ustedes el día de hoy. Just to tell you a little bit about myself, I grew up in a Christian home. My parents were ministers and missionaries. Para contarles un poquito de mi vida, yo crecí en un hogar cristiano. Mis padres eran misioneros. Actually, my mother was the preacher and my father played the keyboards like Pastor Memo. Mi mamá predicaba en la iglesia y mi papá tocaba el teclado como el pastor Memo. So when I was 13, though, my family fell apart. Cuando yo tenía 13 años, toda mi familia se dividió. And my mother had a nervous breakdown and tried to commit suicide. Mi madre tuvo un ataque nervioso y trató de suicidarse. During that time, I had to ask my father to leave. Y yo le pedí a mi padre que se fuera. And that's a very difficult thing for a young man to have to do. Perdón, yo le pedí que yo me iba a ir y eso es algo bien difícil para alguien joven. So at that time, when I'm trying to become a man, I had to kick the man of the house out. Así que una vez cuando yo estaba tratando de convertirme en un hombre, entonces saqué, you took your father out of your home? Yeah. Saqué a mi padre de la casa. Which means that I had to figure out how to become a man on my own. Así que yo tuve que ver cómo me iba a convertir en un hombre por mí solo. Now, moving forward years, my father and I have a good relationship now. Ahora, muchos años después, mi padre y yo tenemos una muy buena relación. But I'm still praying. I'm not sure if he is a Christian or not. Todavía no estoy seguro de que él sea un cristiano o no. Even though he played music in church for over 40 years. Aunque él ha tocado el teclado durante 40 años en una iglesia. And I know that his father was not a godly man. Sé que su padre no era un hombre de Dios. And his father was murdered when my dad was 16. Y su padre fue asesinado cuando mi padre tenía 16 años. By his mistress. By his mistress, his girlfriend, not his wife. Por su novia. So there was no history of, no one was showing anyone how to be men in my family, and that got passed down over and over again. Así que en mi familia hay una maldición en la que nadie le ha enseñado al hombre que sigue a ser un verdadero hombre. So when I was 13, I had to decide, well, what did I think a man was? Así que a los 13 años yo tuve que empezar a tomar decisiones de lo que yo pensaba que era ser un hombre.
So I watched a lot of John Wayne movies and Clint Eastwood movies. Así que vi muchas películas de John Wayne y muchas películas de Clint Eastwood. And I just tried to do as many manly things as I could. Y empecé a hacer muchas cosas que yo pensaba que eran cosas de hombres. So I played football, American football. Así que yo jugué fútbol americano. With a helmet, you know. Con un casco. And then I, played lots of other sports. Jugué muchos otros deportes. And when I graduated from high school, I went straight into the United States Marine Corps. Así que cuando me gradué de la preparatoria de los Estados Unidos, me enlisté en la Marina. And when I came out of the Marines, I needed a job, so I started working as a bouncer in bars. You know, bouncer? Okay. Entonces, cuando salí de la Marina, tuve que empezar a conseguir un trabajo y trabajé en un bar. Yeah, and I became a nightclub manager after that. Me convertí en el gerente del antro, del bar. Yeah, managed nightclub. So even though I grew up following Jesus, believing in Jesus, when in my early years when I became an adult, I pretty much stopped following Jesus. Aun cuando yo nací en un hogar cristiano y toda mi niñez fue en un hogar cristiano, en mi juventud verdaderamente tuve problemas en cuanto a conocer a Jesús y seguir a Jesús. And my bosses were gangsters, and we had all the women and drugs and alcohol and power and everything that every man in this world thinks he wants. I had all that and then some. Mis jefes ahí en este antro en el que trabajaba, pues tenían de todo, teníamos drogas, teníamos mujeres, teníamos alcohol, teníamos dinero, teníamos todo lo que cualquier hombre podría querer o desear. And so when I was 24, the gangsters worked for me, the police worked for me. I controlled a neighborhood. Así que cuando tenía 24 años, yo ya tenía bajo mis pies a los gangsters de esa zona, a los policías de esa zona, todos ahora trabajaban para mí. Until I was about 29, I stayed in that life. Así que hasta que tuve 29, yo permanecí en esa vida. And the thing about that life is, as long as you stay busy and you keep consuming something, you don't have to realize how empty you are. Y la verdad sobre esa vida es que mientras tú te mantengas ocupado tomando alguna droga o alguna bebida o haciendo algo malo, nunca te darás cuenta del vacío que hay dentro de tu corazón. But your appetite keeps getting bigger and bigger. Los hábitos cada vez se hacen más grandes, el apetito por cada una de estas cosas cada vez se hace más grande. So I was not one of those men that had this immediate revelation that I needed to change. Así que yo no fui uno de estos hombres que tuvieron una revelación inmediata para cambiar mi vida por completo. I just knew that everything I had was still leaving me empty and having to start over again every day. Lo que me di cuenta es que aún con todo lo que tenía, todas esas cosas me dejaban vacío y cada día yo tenía que empezar de cero con un vacío en mi corazón. So it was out of that hunger that I turned to God. It was my own selfishness that brought me to God. Y con toda esa hambre que yo tenía, tuve que buscar a Dios. Había mucho orgullo en mi corazón, pero yo tenía que buscar a Dios. And it was only in that place that I discovered what it meant to be a man. Y ahí en ese lugar, en la iglesia, es en el único lugar donde yo descubrí cómo ser un hombre verdadero. And I ended up leaving the nightclub business and I started doing construction and digging ditches and going to Bible school at night. Así que dejé la vida en el club, en el antro, empecé a dedicarme a la construcción y empecé a asistir a la iglesia, a la escuela bíblica. But all of this happened over a long period of time. This wasn't all at once. Y todo esto fue sucediendo durante mucho tiempo, no sucedió de la noche a la mañana, fue poco a poco el proceso. So I say all of that to give you an idea of who I am speaking to you today. Así que esto te lo digo como una introducción de mi vida para que sepas quién es el que te está hablando aquí adelante. And just in case you thought I was a stereotypical pastor, I cut my hair. Así que si tú pensabas que yo era un pastor normal, nada más que con otro corte de cabello, no es así. So you wouldn't think I had it all together. Tal vez no te darías cuenta de todo lo que he pasado. Okay, so what I want to talk to you about today, I usually speak to only the men. Normalmente yo hablo a puros hombres y quiero hablar algo el día de hoy. But it's good that we have youth and we have women here today as well. Pero es bueno para mí tener mujeres y también jóvenes aquí. Because if you're a young lady, I want to paint a picture
of the kind of man you should be looking for. Porque si tú eres una mujer joven, yo quiero darte una fotografía del hombre que tú debes de estar buscando. If you're a young man, I want to go ahead and set the standard of who you should aim to be. Si eres un hombre joven, yo quiero darte un ejemplo de lo que tú tienes que ser, el hombre en el que te tienes que convertir. If you're an older lady, an adult lady, Si eres una mujer mayor, then I want you to know what a man is expected to be. yo quiero que sepas qué es lo que un hombre debe de ser de acuerdo a las escrituras. Not so you will try to make your husband become that man, but so that you can pray for him to become that man. Ahora, quiero que sepas que esto no es para que tú trates de convertir a tu esposo en ese hombre, sino para que tú estés orando para que ese esposo que tú tienes se convierta en el hombre que Dios quiere. Because only the Holy Spirit can make him become that kind of man, and it requires his decision as a man to obey that. El único que puede cambiar la vida de tu esposo o de cualquier hombre es Dios, el Espíritu Santo. Es el único que puede darle poder para que él se convierta en un hombre verdadero. So as I've traveled the world, I have found out that America is not the only country to have problems with their men. Así que he ido a muchas partes del mundo y me doy cuenta que Estados Unidos no es el único lugar donde hay problemas con los hombres. It is said, I know me personally, I've been responsible for a lot of good in my life, but I've also been responsible for a lot of evil and suffering. Yo mismo he sido alguien que ha causado muchas cosas buenas en este mundo, pero también he sido alguien que ha causado muchas cosas malas en este mundo. And I'm sure that all of you can say the same thing about your own lives. Y yo creo que todos los que estamos aquí podemos decir lo mismo acerca de nuestras vidas. And so, men in general, we are blamed for a lot of the suffering in this world. Así que los hombres somos culpados o somos culpables de muchas de las cosas malas que están sucediendo en este mundo el día de hoy. And this is accurate because we've caused it. Wars and abusing women and a lot of pain that men have caused in this world. Y la verdad es que muchos hombres hemos causado muchos problemas, guerras, el abuso hacia las mujeres, todo eso lo hemos causado los hombres. But I believe this with my whole heart, and this is why I'm a men's pastor. Pero creo esto con todo mi corazón, por eso soy un pastor de hombres. That if men are the problem, Que si los hombres son el problema, then men are also the answer to the problem. si los hombres son el problema, los hombres también son la solución a ese problema. And so I'm not here to beat up on the men today. I believe very strongly in the men. Así que no quiero hoy golpear a los hombres, más bien quiero darles fuerzas para que puedan ser la solución. God set it up for the man to be the head of his home. La palabra de Dios nos enseña que el hombre es la cabeza de su hogar. And not for the family to serve the man, but for the man to serve the family. Pero esto no es para que toda la familia sirva al hombre de la iglesia, sino para que de la casa, sino para que el hombre sirva a toda su familia. To lead by example. Para vivir con el ejemplo. And one day when we get to heaven, it's the father and the husband that has to answer to God for his family. Así que cuando lleguemos al cielo, el padre y el esposo es el que dará cuentas de todo lo que hizo aquí en la tierra y de lo que su familia logró. So, when we look at the men in our culture, how does our culture define manhood today? Así que quiero hacerles una pregunta. ¿Cómo definen en nuestra cultura mexicana, cómo definen a los hombres? ¿Qué es lo que define a un hombre? ¿Qué me podrían decir? La fuerza. Strong. Yeah, what else? La fuerza. Yeah. Okay, it's macho. Macho. What else? ¿Qué más? ¿Qué más define a un hombre como hombre en nuestra cultura mexicana? Leader. Que sea un líder. About proud. El orgullo. About maybe arrogant. ¿Qué les parece a alguien arrogante? Un hombre debe de ser arrogante. It's my way or the highway. ¿Es a mi manera o no hay otra manera de hacerlo? If you want something in this world, you take it. Si nosotros lo queremos, lo vamos a tener. You aren't afraid of anybody. No tienes miedo de nada ni de nadie. Some of these things are good, some of these things are bad. Muchas de esas cosas pueden ser buenas, muchas de estas cosas pueden ser malas. Now, as Christians, in our culture, and in Christian culture, how do we define manhood? Ahora, quiero hacerles otra pregunta. ¿Qué es lo que define dentro del cristianismo y la palabra de Dios? ¿Qué es lo que define a un verdadero hombre? Some of these words might be the same in both.
Muchas podrían ser las mismas. So how do we define men? Así as que díganme Christians? ustedes, ¿cómo definen un amar a Dios, love God, Servant leader. un líder que sea siervo? What else? ¿Qué más? Be obedient, wise, Obedient, wise, humble, ser humilde, obedient, integrity. integridad. And these are all true. Y todas estas son verdad. But we need to look at what the foundation is. Pero veamos cuál es el fundamento de todo esto. When this team from Atlanta planned this trip, we actually planned for this trip back in February of this year. Cuando nosotros planeamos este viaje que íbamos a hacer con todos los hombres, lo empezamos a planear en el mes de febrero. And there was no way we could have known there was going to be an earthquake here before we came. Y obviamente en febrero no sabíamos que iba a haber un terremoto acá en México. So we came with one plan, Así que veníamos con un plan, but the Holy Spirit knew that we would need to be here for another reason. pero el Espíritu Santo sabía que nosotros teníamos que estar acá con otra razón. So we're grateful that we have the opportunity to, one of the things we get to do this week is to help rebuild some houses. Así que estamos bien contentos de la oportunidad que tenemos de poder construir unas casas. And so for many of us, we've never built houses before. Muchos de nosotros nunca hemos construido casas, I figure, how hard can it be? pero ¿qué tan difícil podría ser? The most important part, though, is you have a good foundation. Pero lo más importante es tener un buen fundamento para esas casas. And so the same thing with building men. The most important part is we have a foundation. Lo mismo pasa con cada una de nuestras vidas como hombres. Debemos de tener un buen fundamento. So in order to figure out what a man is, we got to go back to the one who made men in the first place. Así que para saber qué es lo que un hombre debe de ser y cómo debe de ser, debemos de buscar en la palabra de Dios cómo el Señor hizo al hombre al principio. So I'm going to read Genesis chapter 1, Vamos a leer Génesis capítulo 1, part of verse 26 and part of verse 27. en el versículo 26. Vamos a leer una parte del versículo 26. I'll give you a moment to get there. Si puedes llegar ahí. Génesis 1:26. It says in verse 26, Y dice así el verso 26. then God said, let us make man in our image, in our likeness. Entonces dijo Dios en el versículo 26, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. In verse 27, it says, God created man in his own image. In the image of God, he created him, male and female, he created them. Versículo 27 dice, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. So we know that man was made in the image of God. We're made to have God's character and to think and act like God does. Así que el hombre fue creado de acuerdo a la imagen de Dios. Se supone que el hombre debería de tener los pensamientos de Dios y el carácter de Dios. All right, now we got to go surfing all the way over to the book of Galatians. Así que vamos ahora al libro de Colosenses. Chapter 1, verse 27. No, Colosen- I'm sorry. Galatians chapter 5, verse 14. Yeah, Galatians. Gálatas, perdón. Chapter 5, verse 14. Gálatas capítulo 5, versículo 14. And if you want to write these down, you can go back and look at them later. But I'm just going to tell you what it says. It says, the entire law is summed up in a single command. Love your neighbor as yourself. Así que puedes escribir estas citas bíblicas y seguirlas estudiando después. Y el versículo 14 de Gálatas 5 dice, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple, amarás a tu prójimo como a ti mismo. So Bible college is great. Seminary is great. Así que estudiar la Biblia es fabuloso, el seminario y la universidad bíblica son fabulosas. But I can save you a few years and a lot of money and tell you what the entire Bible is about here in 5 seconds. Pero puedo salvarte algo de dinero y de tiempo para que no estudies todo y puedes saber que en 5 segundos el objetivo de toda la Biblia. The Bible is about Jesus from cover to cover. It's all about Jesus. La Biblia se centra en Jesús desde el principio hasta el final.
you will find him in every single book of the Bible. Tú puedes encontrar a Jesús en cada uno de los libros de la Biblia. And it says that Jesus is just like his Father God. Y Jesús es como su Padre, como Dios. So if we can figure out that the Bible's about Jesus, and Jesus is like God, and men are made in the image of God, all we have to do is figure out what God is like. Ok, entonces, si Jesús es como Dios, Jesús tiene los pensamientos y el carácter de Dios, y nosotros hemos sido creados a la imagen de Dios, entonces nosotros debemos de buscar en la Biblia cuáles son esos pensamientos y ese carácter que tiene Dios para que nosotros también los tengamos y caminemos en eso. And so if I was to go over to 1 John chapter 4, Así que si vamos al libro de Primera de Juan, capítulo 4, in verse 8, versículo 8, it says, whoever does not love does not know God, because God is love. dice así, Primera de Juan 4:8, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. So it's simple, right? God is Es love. simple, Dios es amor. So people hear from God in different ways. Some people from listening to the pastor preach or reading the Bible. Podemos escuchar a Dios de muchas maneras. Podemos hacerlo cuando escuchamos a un predicador, a un pastor o cuando leemos la Biblia. Some people can hear God speak to them in their prayer time. Muchas veces cuando oramos podemos escuchar la voz de Dios en nuestro interior. For my wife, God speaks to her through her dreams. A mi esposa Dios le habla a través de los sueños. And I have seen many dreams come true that my wife has had. Y yo he visto cómo mi esposa ha visto cumplir muchos de los sueños que ha tenido de parte de Dios. And she's a good wife because she prays for me often. Y es una buena mujer porque siempre está orando por mí. And so she had a dream about me a few months ago. Así que tuvo un sueño acerca de mí hace algunos meses. And in that dream, she said God showed her a guardian angel that he had put around me for this next season of life. Y dice que ella soñó un ángel guardián que Dios había puesto conmigo para esta nueva etapa en mi vida. This was right before I became the men's pastor at our church. Esto fue antes de que yo me convirtiera en el pastor de hombres de nuestra iglesia. And so I was excited because she's describing this angel to me and what he looks like in her dream. Y yo me emocioné mucho porque ella describía este ángel, me lo describió. And this was a very macho angel. Esto sí era un ángel macho, He was tall, he was muscular. grande, fuerte. He was wearing like gladiator armor. Tenía como una armadura de gladiador, And he had a shield. tenía un escudo. And on the shield there were some words written in Hebrew. Y dice que en el escudo tenía unas palabras escritas en hebreo. And there was a Bible verse on it. Y había una Biblia en el escudo. And she's getting ready to tell me the Bible verse. Y ella está lista a decirme. And I'm so excited because in my heart, I'm a warrior. Y la verdad es que me emociona mucho porque en mi corazón yo soy un guerrero. So as she's describing this angel to me, I said, yes, this sounds right. This sounds like my angel. Así que cuando ella me describe al ángel, yo digo, es correcto porque ese ángel va muy acorde conmigo. And then she tells me the verse. Y después me dice el libro de la Biblia. And it's 1 Corinthians chapter 13. Y es Primera de Corintios capítulo 13. How many of you people know this is called the love chapter? ¿Cuántos saben de ustedes que este es el capítulo de la Biblia que habla acerca del amor? When you go to a wedding, this is what the preacher reads at the wedding. Normalmente en una boda, esta es la parte de la Biblia que el predicador dice. I'm usually thinking about the cake while he's reading this verse. Normalmente yo estoy pensando en el pastel cuando el pastor está diciendo este versículo. I begin to fall asleep like some of you may be doing right now. Y empiezo a quedarme dormido como tal vez muchos de ustedes empiezan a quedarse dormidos ahorita. And I believe that he's speaking to the women of the church at this moment and not me. Y pienso muchas veces que hay muchos hombres que dicen, le está hablando a mi esposa y no a mí. So let's read it. Así que vamos a leerlo. Let's read the verse that God gave my wife to give me. Así que este es el verso que Dios le dio a mi esposa para que me lo diera a mí. 1 Corinthians chapter 13, verse 4. Primera de Corintios capítulo 13, versículo 4. Love is patient, love is kind, it does not envy, it does not boast. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece. It is not proud, it is not rude, it is not self-seeking. No hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor.
It is not easily angered. It keeps no record of wrongs. Love does not delight in evil, but rejoices with the truth. No se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Love, it always protects, always trusts, always hopes, always perseveres. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Love never fails. El amor nunca deja de ser. And then, so I hear this, and my mind is wondering every time I hear this, like, that sounds great. But I'm like, what does this have to do with me, and what does this have to do with being a men's pastor? Y yo siempre que escucho estos versículos digo, estos versículos están increíbles, pero ¿qué tienen que ver conmigo que soy pastor del ministerio de hombres de mi iglesia? So remember, when I started speaking today, we just defined what a man is in our culture and what a man is in the church. And the whole point of us being here today is to figure out, well, how do we define manhood? Así que cuando empezamos la predicación yo les pregunté ¿qué es lo que el mundo cree que un hombre debería de ser o cómo debería de ser? ¿Y qué es lo que Dios cree acerca de eso? Y precisamente este capítulo nos habla de eso. So if we go down just a couple more verses to verse 11, it says, when I was a child, I talked like a child, I thought like a child, I reasoned like a child. Si nos vamos unos versículos más adelante al versículo 11, dice, cuando yo era niño, hablaba como un niño, pensaba como un niño, juzgaba como un niño. When I became a man, I put away childish things. Pero cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. And this is where the man problem begins. Así que este es el momento donde empieza el problema del hombre. If I asked how many men in the room had to grow up without a father, how many of you would raise your hand? ¿Podrían levantar la mano los hombres que fueron criados sin un padre? Several men in the room. ¿Cuántos hombres fueron criados sin un padre? For some of you, how many of you had a man in the home, but he was far from you? He was detached from you. Ahora, ¿cuántos de ustedes tuvieron a un padre en casa, pero estuvo lejos de ustedes? How many of you had a father in the home, but he was abusive or he was bad towards you? ¿Quiénes tuvieron un padre que era abusivo y que aún hasta los torturó? So the problem is, for a young boy to become a man, it has to be demonstrated to him what a man is. El problema es que para que un niño se convierta en un hombre, él necesita de alguien que le enseñe cómo debe de ser un hombre. Otherwise, boys will be boys forever, even when they're supposed to be men. Si no hay alguien que los guíe, el niño se quedará niño durante toda su vida, tenga la edad que tenga. So in our country, we see a lot of boys who look like men and may do some manly things, but they're still boys. En nuestro país tenemos muchos hombres que por fuera parecen hombres, hacen cosas de hombres, pero por dentro son niños todavía. And so this was me until Jesus. Esta era mi historia antes de conocer a Jesús. And I'm still becoming a man. Y todavía me estoy convirtiendo en un hombre. Because I'm still having to become like Jesus. Porque todavía me quiero convertir en Jesús. And none of us are able to do this in our own strength. Pero la verdad es que ninguno de nosotros puede hacerlo en nuestras propias fuerzas. Because in our own strength, we will act like boys. En nuestras propias fuerzas, la verdad es que actuaremos como niños. So, let's go back and read 1 Corinthians 13 again. Así que vamos a leer otra vez 1 de Corintios capítulo 13, Verse 4. versículo 4. But if we know that God is love, Pero si sabemos que Dios es amor and men were made in the image of God, y que el hombre fue hecho a la imagen de Dios, every time you see the word love, replace it with a man. amén. Okay, Amén. cada vez que veamos la palabra amor, vamos a cambiarla por la palabra hombre. So now, when we read it, this tells you what a man is. A man is patient. Así que vamos a decir, el hombre es sufrido. A man is kind. He does not envy. El hombre es benigno. El amor no tiene envidia. Perdón, el hombre no tiene envidia. He does not boast. He is not proud. El hombre no es jactancioso. El hombre no se envanece. He is not rude. He is not self-seeking. El hombre no hace nada indebido. El hombre no busca lo suyo. He is not easily angered. He keeps no record of wrongs. El hombre no se irrita y el hombre no guarda rencor.
He does not delight in evil, but he rejoices with the truth. El hombre no se goza en la injusticia, sino que se goza de la verdad. He always protects, he always trusts, he always hopes, he always perseveres. El hombre todo lo sufre, el hombre todo lo cree, el hombre todo lo espera, el hombre todo lo soporta. So now, every time you read that verse, you put your name in there or you put a man in there, and you know what a man is. Así que tú, cada que leas estos versículos, deberías de poner tu nombre ahí para que tú sepas cómo es que tú debes ser. And when you look at the men around you that aren't acting like that, you realize they're actually the opposite of what that verse Y says. si te das cuenta, hoy en día el hombre normalmente actúa completamente distinto a lo que acabamos de leer. So when I insist on having my own way in my home, Así que cuando yo estoy insistiendo en hacer las cosas a mi manera en mi casa, I'm still acting like a child. sigo haciéndolo como si fuera un niño. And sometimes I still do this. Y muchas veces yo todavía hago eso. So the challenge is, as men, we have to be humble enough to stop and say, am I acting like a man or not? El reto que tenemos como hombres es que cuando estamos viviendo esto, debemos de parar y decir, ¿estoy actuando como un hombre o como un niño? If you're a man with sons, then you need to pause and say, am I raising my son to be this kind of man? Si tú tienes hijos y estás educando a tus hijos, debes de hacer un alto y pensar, ¿estoy educando de esta manera a mis hijos o no? Now, wives, I need you to make me a promise today. Mujeres, esposas, necesito que me hagan una promesa el día de hoy. Do not go home and try to make your man be this kind of man. No vayas a tu casa y trates de hacer que tu hombre sea de esta manera. You will sabotage this. Vas a arruinar todo el plan. You can pray for your man to become this kind of man, Puedes orar por tu esposo para que se convierta de esta manera, but let the Holy Spirit be the Holy Spirit. pero deja que el Espíritu Santo sea el Espíritu Santo. So, don't put it on the kitchen table with the Bible open where he sits for his breakfast. No le pongas la Biblia abierta al lado del desayuno para cuando se sienta a desayunar. Don't highlight it and leave it in the bathroom for him. No lo subrayes con marcador y se lo dejes en el baño. Let God be God and you love your man through this. Tú deja que Dios haga su obra y aprende a amar a tu esposo a través de esta situación. Now, men, I need you to make me a promise today. Ahora, hombres, necesito que me hagan una promesa el día de hoy. With knowledge comes responsibility. Con el conocimiento viene la responsabilidad. So, you can't say, I don't know what it's like to be a man anymore. Así que ahora ya no puedes decir, yo no sé cómo debe de ser un hombre. And you can't argue that your version of manhood is the right one. Y no puedes decir que tu versión acerca de la hombría es la correcta. Because if it's not this, it's not a man, it's something else. Porque si tu versión de la hombría no es esta que acabamos de leer en 1 Corintios 13, no es la que Dios tiene para ti. This does not mean that you are a weak man. Esto no quiere decir que tú eres un hombre débil. Jesus was not a weak man. Jesús no era un hombre débil. Jesus does not look like the pictures of Jesus that we see around town sometimes. Jesús no es el Jesús que verdadero, no es el Jesús que muchas veces vemos en las imágenes, en las ciudades, en algún pueblo, Like maybe he wasn't strong enough to carry his own bags up the que stairs. parece tan débil que no podría ni cargar sus maletas. Jesus was a man's man, Jesús era un hombre de verdad and he was full of strength, y estaba lleno de fuerza. but he had controlled, restrained strength. Pero él tenía un control absoluto sobre esa fuerza. So he shed tears when he needed to shed tears. Así que lloró cuando tuvo que llorar. He confronted evil when he needed to confront evil. Él confrontó al maligno cuando tuvo que hacerlo. And he died for everyone in this room willingly. It wasn't taken from him. Y él murió por cada uno de los que estamos en esta habitación el día de hoy. I don't know of a stronger man than that. No conozco a ningún hombre tan fuerte como él. I know that when I thought I was very strong, he was strong enough to break me. Yo pensaba en un tiempo que yo era demasiado fuerte, pero la verdad es que él, Jesús, era mucho más fuerte que yo, de tal manera que pudo quebrantar mi vida. When my heart was very hard towards God, he was able to soften it. Aun cuando mi corazón era demasiado duro para Dios, él fue más fuerte que yo. And when I was very selfish,
He knew how to change my desires for something that could actually satisfy me. Cuando yo solamente pensaba en mí, Él fue capaz de cambiar esos deseos por deseos de amor. So I'm going to go ahead and close here in a minute. Quiero cerrar en unos minutos. But what I would like to do is I want to give men permission to not have to put on a false face. Y antes de cerrar, quiero darle el permiso a todos los hombres que están aquí de que no tengan que traer una careta, una máscara todo el tiempo. I know as men, one of our greatest fears is ever losing respect in front of people or failure. Yo sé que uno de los miedos más grandes que como hombres tenemos es el fracaso y perder el respeto de las personas alrededor de nosotros. And so we know that our wives and our children look to us and they expect us to be strong and sometimes have the answers. Y yo sé que nuestra esposa y nuestros hijos nos ven a nosotros y esperan de nosotros la respuesta a todo. And so we're afraid to say, I don't know. Y tenemos miedo a decir que no sabemos. But God called you to be a son of God. Pero Dios te llama a ser un hijo de Él. He still expects you to ask your father. Él todavía espera que le preguntes a Él. And so I spent many years trying to become a man's man. Y yo he pasado muchos años tratando de convertirme en un hombre verdadero. And I thought it was because I had something to prove. Y yo pensaba que era porque tenía algo que probar. I fought hundreds and hundreds of people. Me peleé con un montón de personas. I would stare guns right in the barrel and dare people to shoot me. Yo me paré enfrente de personas que me apuntaban con una pistola y yo todavía llegué a decirles que me dispararan. I had a death wish. Yo tenía el deseo de la muerte. Yeah. And I don't know why I went through all of that at the time. Y yo no sé cómo pasé por todo eso. But I know that why God allowed me to go through that was so that one day I could stand in front of you and give you permission to stop trying. Yo no sé cómo Dios me libró de todo esto, pero sí sé que Dios lo hizo con un propósito y era para poder pararme delante de ti el día de hoy y darte el permiso de que puedas ser un hombre verdadero, que no tengas que fingir cierta hombría. You do not have to fake it. You do not have to act like what you think a man should act like. No necesitas actuar como un hombre debería o tú crees que debería de actuar. Because I'm standing in front of you today telling you that if you believe in Jesus and you've accepted him as your king and your savior, then you are a man. Y quiero decirte algo, si tú has creído en Jesús, si tú lo has aceptado en tu corazón, eso ya te hace un hombre. But did you hear me about the surrender part? Pero es importante rendir nuestra vida delante de Dios. Because it's not enough just to say that Jesus is my savior. No solo se trata de decir Jesús es mi Salvador. If you have not surrendered, then you're still saying that you're God. Es necesario rendir tu vida y decir Él es mi Señor también. Es necesario rendirnos delante de Él. And manhood only happens when we stop trying to be God. La verdadera hombría empieza cuando nosotros dejamos de fingir que nosotros somos Dios. But we become like God. Pero nos volvemos como Dios. So, in a few minutes, I'm going to ask some of our leaders to come up here for prayer. And what I'd like to do is I'd like to give you an opportunity to respond to some of the things I've talked about today. Ok, entonces voy a hablar a alguno de nuestros líderes que vienen de Atlanta. Y quiero que si tú, hombre, ves la necesidad de que se ore por ti, por alguna de las cosas que hemos hablado, que pases aquí al frente. And these are the moments when that strength and courage we were talking about comes into play. Así que ahora es cuando la verdadera valentía y fuerza es donde se debe demostrar. So you're right, a man is strong, he is courageous. Así que sí, un hombre es fuerte, un hombre es valiente. When he knows he's doing the right thing, he doesn't care what anybody else thinks. Cuando un hombre sabe que está haciendo lo correcto, no le debe de importar absolutamente nada a su alrededor. Some of the families here have been praying for the husbands and fathers for many years. Muchas familias de los que estamos aquí han estado orando por sus padres y por sus esposos. And I want to encourage you not to stop.
Y quiero decirte, no dejes de hacerlo. My mother and my grandmother prayed every day for me for 10 years. Mi madre y mi abuela oraron por mí cada día durante 10 años That I would return back to Jesus. para que yo regresara a Jesús. And my grandmother didn't live long enough to see it. Mi abuela no vivió lo suficiente para verlo, But she's in heaven now, and she knows her prayers were answered. pero ella ahora está en el cielo y sabe que sus oraciones fueron contestadas. So, if you're in here today and you have a son who's far from God, or a father who's far from God, Así que si tú estás aquí y tienes un hijo que está lejos de Dios o un padre que está lejos de Dios, I want to encourage you to continue to pray on their behalf. quiero animarte a que no dejes de orar por ellos. And I'm going to ask the men to come up here in the front. And if you would like to come up for prayer today, Estos hombres van a pasar aquí al frente. Y si tú eres lo suficientemente valiente como hombre, pasa aquí adelante. if you say you're tired of acting like a man of this world, Si tú dices, estoy cansado de actuar como un hombre de este mundo, and you're ready to act like the way God created men to be, y estás listo para obrar como un hombre de acuerdo a la voluntad de Dios, then go ahead and come now and allow these men to pray for you. ponte de pie y pasa aquí adelante. Queremos orar por ti. At the same time, Al mismo tiempo, while these men are coming forward, mientras los hombres están pasando aquí adelante, if you have a man in your home who has been far from God, can I get Eddie and Bernie up here to come pray as well? If you have a man in your home who is far from God and you've been praying for him and you would like us to pray for that man, come up here and we'll pray for you as well. también quiero hacer un llamado. Si tú estás orando por alguien, por un hombre en tu casa que no está cerca de Dios, quiero animarte a que pases aquí adelante. Aunque seas mujer, si estás orando por tu esposo o por alguno de tus hijos y tú dices, yo quiero que Dios toque y traiga a mi hijo, pasa aquí adelante también. Vamos a estar orando por tu esposo y tus I need more hijos. leaders up here to come pray. Y si So I thank you that Jesus died for my sins. Estoy agradecido porque Jesús murió para perdonar mis pecados. And no matter how bad I've been, no matter what I've done, there's a way for me to come back to God. Y no importa qué tan malo he sido, no importa todo lo que he hecho, sé que puedo estar cerca de Dios el día de hoy. So Jesus, I thank you for dying for me. Jesús, gracias por morir por mí. I accept your forgiveness for my sins. Acepto tu perdón. I trust you as my Savior. Yo reconozco que tú eres mi Señor y mi Salvador. I surrender to you as my King. Rindo mi vida como mi Rey. Come and live in my heart. Ven a vivir en mi corazón. Make me like you. Hazme como tú. Remove the things in me that hurt you. Quita las cosas en mí que te lastiman, Señor. Come and comfort me now. Señor, ven y abrázame el día de hoy. Show me how much you love me. Muéstrame tu amor. Help me to turn and not go back to the things I used to choose instead of you. No me dejes dar la vuelta y regresar a aquellas cosas, Señor, que no te agradan. Give me your strength. Dame tu fuerza. In Jesus' name. En el nombre de Jesús. Amen. If you're still sitting here and you need prayer for healing today in your body or in your heart, Si necesitas que oren por ti, por una sanidad en tu cuerpo o en tu corazón, raise your hand wherever you're at, and some of our men will come and pray for you. levanta tu mano y vamos a estar bien ahora por ti en tu lugar. So you guys can get one of the back. We'll pray for healing. So if you need prayer for healing in your body and your heart, if you've been wounded by a father in your life, or by a man in your life, Si tú fuiste herido por un hombre en tu vida, then what we want to pray is for God, the good Father, to heal that wound today. queremos que Dios sane tu corazón y Él puede hacer ese buen padre. So Father, we know that our dads did the best they could with what they had. Señor, sabemos que nuestros padres hicieron lo mejor que pudieron. It's not our place to judge. No es nuestro lugar juzgarlos. That's for you. Eso te toca a ti. So God, I know that I've had a tough time forgiving my father. Señor, yo tuve un tiempo difícil para perdonar a mi padre. Or I've had a tough time forgiving a man in my life. Señor, yo tuve difíciles momentos para poder perdonar a los hombres que dieron mi vida. But until I can forgive that man, you can't heal my heart. Pero debes de saber que si no perdonas a ese hombre, lo traerás en tu corazón siempre. So Jesus, we ask you to
Señor, así que te pedimos que tú liberes y traigas perdón a cada una de las personas. Come in and heal their hearts. Sana sus corazones. And show them a good Father. Muéstrales que tú eres un Padre que los ama. Show them that you're near, you're not far from them. Muéstrales que tú estás cerca de ellos y que no estás lejos. Heal them. Sana sus corazones, Señor. Father, I pray for the men that are in front of us today. Señor, gracias por todos los hombres que están aquí. Lord, I thank you for their strength and their humility. Gracias por esa valentía, por esa humildad. That in a time when men are walking away from God, these men are walking towards you. En un tiempo que vivimos en que los hombres se alejan de ti, aquí hay hombres que se acercan a ti, Señor. So, Father, we ask you to heal these hearts. Así que, Padre, te pedimos que sanes a los corazones, Heal the souls of these men. sane el alma de este hombre. Let them know that they do not have to act a certain way. Hazles saber que no deben de actuar de cierta manera, They do not have to prove their manhood through their job, que no deben probarle a nadie qué tan fuertes son, through women, ni a través del trabajo, ni las mujeres, through money. ni el dinero. They do not have to prove their men through their aggression or their toughness. Ellos no deben de probar que son hombres de acuerdo a su rudeza. They can just rest in their identity as men and sons of God. Señor, que el día de hoy puedan descansar en su identidad de que ellos son verdaderos hombres de Dios. And so now I'm going to stand in the place of a father and pray a father's blessing over the men of this world. Así que ahora me voy a poner como un padre y voy a declarar la bendición del Padre sobre cada uno de ustedes. It doesn't matter if you're older than me or more younger than me or my age. I'm standing in the place of what a godly father should pray. No importa que yo sea más joven o más grande que tú, lo que importa es que hoy, el día de hoy, me pongo como tu padre y voy a dar una bendición de padre. Son, I am proud of you. Hijo, estoy orgulloso de ti. You have exactly what it takes. Tú tienes absolutamente todo lo que se necesita. You have nothing left to prove for anyone. No hay nada necesario que debas de probar. You are healed and you are whole. Eres sano, tienes un lugar. You're not broken in pieces. No estás deshecho, Because I have healed you. porque yo te he sanado. And I am your strength. Yo soy tu fuerza. You will do great things for me. Vas a hacer cosas grandes para mí. You will do great things for your family. Vas a hacer cosas grandes para tu familia. But it won't be in your strength. Pero no serán tus fuerzas. It will be the more you lean on me, the more you rely on me, the stronger you will be. Mientras más tú brilles delante de mí, mientras más descanses en mí, tú serás un hombre mucho mayor. Do not be afraid to share your heart. No tengas miedo de compartir tu corazón. Do not close yourself off to loving people. No cierras tu corazón a otras personas. And when you begin to question whether or not you're a man, Y cuando te empieces a preguntar si eres un hombre o no, then love more. empieza a amar más. And you will be convinced that you are. Y serás convencido de que eres un hombre verdadero. It's when you love others that you receive more. Cuando amas a otros, recibes más esa identidad de hombre. And then you understand the purpose of what manhood is for. Y entenderás el propósito de lo para que fuiste hecho. So I encourage you to go out today Así que te animo el día de hoy and be the kind of men para que seas el hombre that when the world sees you, que cuando el mundo te vea, they know you've been with Jesus. que sepan que tú has estado con Jesús. And we just thank you, Father, Señor, te damos gracias this morning. por este momento. And we thank you for these open hearts. Señor, te damos gracias por estos corazones que se han abierto. And we invite you, Holy Spirit, Espíritu Santo, te invitamos to fill these men a que llenes a cada uno de estos hombres with your presence en tu presencia and with the knowledge that you created men to be men. y que ellos estén seguros de que tú los has creado And that as long as they're close to you, y que mientras más ellos estén contigo, they will be as manly as a man could ever be. ellos obtendrán esa hombría que ellos necesitan. We thank you for this moment today. Gracias por este precioso momento, Señor. In Jesus' name. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a darle un aplauso al Señor.